Un millonario ofreció 100 millones a un niño de la calle si abría su caja fuerte imposible. Todos se rieron del desafío cruel. Lo que el niño dijo después congeló las risas para siempre. Mateo Sandoval aplaudió con fuerza mientras señalaba al niño descalzo que temblaba frente a la caja fuerte de titanio. «¡100 millones de dólares!», gritó con una sonrisa que podría congelar el infierno. «Todo tuyo si abres esta belleza. ¿Qué dices, pequeña rata callejera?». Los 5 empresarios que rodeaban a Mateo explotaron en carcajadas tan violentas que algunos tuvieron que limpiarse las lágrimas. La escena era demasiado perfecta. Un niño de 11 años, con ropa tan destruida que los agujeros mostraban su piel sucia, mirando la caja fuerte más cara de Latinoamérica como si fuera un objeto mágico caído del cielo. «Esto es oro puro», rugió Rodrigo Fuentes, magnate inmobiliario de 49 años, golpeando la mesa con ambas manos. «Mateo, eres un genio del entretenimiento. ¿Crees que entiende lo que le estás ofreciendo?». Gabriel Ortiz, heredero farmacéutico de 51 años, se inclinó hacia adelante con diversión cruel brillando en sus ojos. Probablemente piensa que 100 millones son como 100 pesos. «O quizás piensa que puede comérselos», añadió Leonardo Márquez, magnate petrolero de 54 años, provocando otra ola de risas brutales. Elena Vargas, de 38 años, sostenía su mopa con manos que temblaban tan violentamente que el palo de madera golpeaba rítmicamente contra el piso. Cada golpe era como un tambor, marcando su humillación. Era la empleada de limpieza del edificio, y había cometido el error imperdonable de traer a su hijo al trabajo, porque no tenía dinero para pagar a alguien que lo cuidara. «Señor Sandoval», Elena murmuró, su voz tan baja que apenas se escuchaba sobre las carcajadas. «Por favor, nosotros ya nos vamos. Mi hijo no va a tocar nada. Le prometo que...». «¡Silencio!», Mateo rugió, su voz cortando el aire como un látigo. Elena se encogió visiblemente, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. «¿Te pedí permiso para hablar? Durante 8 años has limpiado mis baños sin que yo te dirija la palabra. ¿Y ahora quieres interrumpir mi reunión?». El silencio que siguió fue tan tenso que parecía sólido. Elena bajó la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, y dio un paso atrás hasta quedar casi pegada a la pared. Su hijo la observó con expresión que partía el alma, una mezcla de dolor, impotencia, y algo más profundo que ningún niño de 11 años debería sentir. Mateo Sandoval, a sus 53 años, había construido una fortuna de 900 millones de dólares siendo despiadado en los negocios y cruel con quienes consideraba inferiores. Su oficina en el piso 42 era un monumento obsceno a su ego. Ventanales de piso a techo con vista panorámica de la ciudad, muebles importados que costaban más que casas enteras, y esa caja fuerte suiza que había pagado con el equivalente al salario de 10 años de Elena. Pero lo que más disfrutaba Mateo no era su riqueza. Era el poder que le daba para hacer exactamente esto. Recordarle a la gente pobre cuál era su lugar en el mundo. «Acércate, niño», Mateo ordenó con un gesto imperioso. El niño miró hacia su madre, quien asintió casi imperceptiblemente a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Caminó hacia adelante con pasos pequeños, sus pies descalzos dejando marcas de suciedad en el mármol italiano que costaba más por metro cuadrado que todo lo que su familia poseía. «¿Sabes leer?», Mateo preguntó, agachándose hasta quedar a la altura de los ojos del niño. «Sí, señor», el niño respondió en voz baja pero clara. «¿Y sabes contar hasta 100? «Sí, señor». «Perfecto». Mateo se enderezó con una sonrisa que hizo que varios de sus socios se rieran anticipadamente. «Entonces entiendes lo que significa 100 millones de dólares, ¿verdad?». El niño asintió lentamente. «Dímelo con tus propias palabras», Mateo insistió, cruzándose de brazos. «¿Qué es 100 millones de dólares para ti?». El niño tragó saliva, sus ojos moviéndose brevemente hacia su madre antes de responder. «Es más dinero del que veremos en toda nuestra vida». «Exacto». Mateo aplaudió como si el niño hubiera dado la respuesta correcta en un examen. «Es más dinero del que tú, tu madre, tus hijos y los hijos de tus hijos verán jamás. Es el tipo de dinero que separa a la gente como yo de la gente como ustedes. Mateo,
Estás siendo cruel incluso para tus estándares, comentó Fernando Silva, inversionista de 57 años, aunque su sonrisa indicaba que estaba disfrutando el espectáculo. No es crueldad, Fernando. Es educación. Mateo respondió sin quitar los ojos del niño. Le estoy enseñando una lección valiosa sobre el mundo real. Algunos nacen para servir, otros para ser servidos. Algunos limpian, otros ensucian sabiendo que alguien más limpiará. Se volvió hacia Elena, quien estaba tratando desesperadamente de hacerse invisible contra la pared. Tu madre, por ejemplo. ¿Sabes cuánto gana limpiando baños? El niño sacudió la cabeza. Cuéntale, Elena. Mateo ordenó con crueldad calculada. Dile a tu hijo cuánto vale tu dignidad en el mercado laboral. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas ahora caían como cascadas silenciosas, su cuerpo temblando con sollozos que trataba de contener. ¿No quieres decirle? Mateo presionó, disfrutando cada segundo de tortura psicológica. Está bien, yo le digo. Tu mamá gana en un mes completo lo que yo gasto en una cena con mis socios. ¿No es fascinante cómo funciona el mundo? Esto es mejor que televisión. Gabriel rió, sacando su teléfono. Deberíamos estar grabando esto. Ya lo estoy haciendo. Leonardo mostró su dispositivo con una sonrisa maliciosa. Esto va directo a nuestro grupo privado. Los muchachos del club van a morir de risa. El niño observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradualmente. La vergüenza inicial estaba siendo reemplazada por algo diferente, algo más peligroso. Una rabia fría y calculada que brillaba en sus ojos como brasas. Pero volvamos a nuestro juego. Mateo regresó su atención a la caja fuerte, dándole palmaditas al metal como si fuera una mascota preciada. Esta belleza es una Swisstech Titanium, importada directamente desde Ginebra. ¿Sabes cuánto costó? El niño negó con la cabeza. $3 millones. Mateo dejó que el número flotara en el aire. Solo la caja fuerte costó más de lo que tu madre ganará en 100 años de limpiar mis baños. Tiene tecnología militar, escáneres biométricos, códigos que cambian cada hora. Es absolutamente imposible de abrir sin la combinación correcta. Entonces, ¿por qué ofrece dinero por algo imposible? El niño preguntó suavemente. La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Por un momento, su sonrisa vaciló. ¿Qué dijiste? Si es imposible abrir la caja fuerte, entonces no hay riesgo de que tenga que pagar los 100 millones. El niño repitió con una lógica simple pero devastadora. Entonces no es una oferta real. Es solo un juego para reírse de nosotros. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Los empresarios intercambiaron miradas incómodas. El niño acababa de exponer la crueldad fundamental del juego de Mateo con una claridad brutal. Mira nada más. Rodrigo rió, pero sonaba forzado. El niño tiene cerebro después de todo. Cerebro no sirve de nada sin educación. Mateo recuperó su compostura, aunque algo en su voz había perdido fuerza. Y educación cuesta dinero que gente como tú no tiene. Mi papá decía lo contrario. El niño respondió, su voz todavía suave pero adquiriendo una firmeza que sorprendió a todos. ¿Tu papá? Gabriel se burló. ¿Y dónde está tu papá ahora? ¿Demasiado ocupado para cuidar de su propio hijo? Está muerto, el niño dijo sin emoción aparente, pero Elena dejó escapar un sollozo ahogado que resonó por toda la oficina como un grito silencioso de dolor. La palabra cayó sobre la habitación como una bomba. Incluso los empresarios más cínicos sintieron algo incómodo moviéndose en sus estómagos. Habían cruzado una línea sin saberlo. Yo, lo siento, Mateo murmuró, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. No lo siente. El niño lo miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Mateo retrocediera involuntariamente. Si lo sintiera, no estaría haciendo esto. Niño, ten cuidado con cómo me hablas, Mateo advirtió, sintiendo que el control de la situación se le estaba escapando de las manos. ¿O qué? El niño preguntó con una calma que era aterradora en alguien tan joven. ¿Va a despedir a mi mamá? ¿Va a quitarnos el trabajo que apenas nos alcanza para comer? ¿Va a hacernos más pobres de lo que ya somos? Cada pregunta era como una bofetada. Mateo se dio cuenta de que había subestimado completamente a este niño. Había asumido que la pobreza equivalía a estupidez. Mi papá era ingeniero de seguridad. El niño continuó, caminando lentamente hacia la caja fuerte.
Diseñaba sistemas de protección para bancos y empresas. Me enseñaba sobre códigos y algoritmos mientras trabajaba en casa. Decía que las cajas fuertes no son solo metal y tecnología, son psicología. Son sobre entender cómo piensa la gente. Los 5 empresarios ahora observaban en silencio absoluto, fascinados a pesar de sí mismos. ¿Y qué te enseñó sobre la gente?, Mateo preguntó, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. El niño puso su mano sobre la superficie fría del metal, sus dedos trazando el panel de control digital con familiaridad extraña. Me enseñó que la gente rica como usted compra las cajas fuertes más caras no porque necesiten la mejor seguridad, sino porque quieren demostrar que pueden pagar la mejor seguridad. Es sobre ego, no sobre protección. Eso es ridículo, Fernando protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿Sí? El niño se volvió hacia él. Entonces dígame, ¿qué guarda en su caja fuerte, señor Sandoval? ¿Algo que realmente no puede permitirse perder? ¿O solo cosas que compró porque podía comprarlas? Mateo sintió como si cada palabra fuera un puñetazo directo a su alma. Porque el niño tenía razón. Su caja fuerte contenía joyas que nunca usaba, documentos que podían ser replicados, y efectivo que era una fracción insignificante de su fortuna total. No guardaba nada irreemplazable. Mi papá decía que la gente confunde el precio con el valor. El niño continuó, su voz adquiriendo una autoridad que parecía imposible para su edad. Ustedes pagan millones por cosas que no valen nada realmente. Y desprecian a personas que valen todo pero no tienen dinero para demostrarlo. Suficiente, Mateo dijo. Pero su voz salió débil. No vine aquí para recibir lecciones de filosofía de un niño. No, vino aquí para humillar a mi mamá y a mí. El niño respondió con una honestidad brutal que cortaba como cuchillo. Vino aquí para recordarnos que somos pobres y que usted es rico. Vino aquí para sentirse superior. Pero lo que no esperaba era que yo supiera algo que usted no sabe. ¿Y qué sabes tú que yo no sepa?, Mateo preguntó con burla, aunque sonaba menos seguro que antes. El niño sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que tenía conocimiento antiguo detrás de ella, sabiduría que venía del sufrimiento. Sé cómo abrir su caja fuerte. Las 5 palabras cayeron sobre la habitación como una sentencia de muerte. Todos los empresarios se quedaron completamente inmóviles, procesando lo imposible que acababan de escuchar. Estás mintiendo, Mateo dijo, pero había un temblor en su voz que traicionaba su incertidumbre. ¿Quiere que se lo demuestre? El niño preguntó con la misma calma inquebrantable. Eso es imposible, Gabriel explotó. Es una caja fuerte de $3 millones con tecnología militar. Un niño de la calle no puede saber cómo abrirla. ¿Un niño de la calle?, el niño repitió, y por primera vez había emoción real en su voz. ¿Eso es lo que soy para ustedes? ¿Solo un niño de la calle? Se volvió hacia su madre, quien lo observaba con una mezcla de terror y orgullo que hacía que su rostro brillara a pesar de las lágrimas. «Mamá», el niño dijo suavemente. «¿Puedo contarles?». Elena asintió, incapaz de hablar pero comunicando todo con sus ojos. El niño respiró profundamente, como si estuviera preparándose para algo difícil. «Mi nombre es Santiago Vargas Mendoza. Mi papá era Diego Mendoza, ingeniero jefe de seguridad para el Banco Continental durante 15 años. Diseñó sistemas de protección en 12 países, entrenó a más de 100 técnicos de seguridad y escribió 3 manuales que todavía se usan en universidades. La revelación golpeó como un trueno. Rodrigo sacó su teléfono inmediatamente, buscando el nombre. Sus ojos se agrandaron cuando encontró la información. «Dios mío», murmuró. «Diego Mendoza, el artículo de hace 2 años. Murió en un accidente durante una instalación en la sede del Banco Nacional». «No fue un accidente», Santiago dijo, su voz quebrándose por primera vez. «Fue negligencia. La empresa subcontrató el trabajo eléctrico al postor más barato. Hubo un cortocircuito mientras mi papá verificaba los sistemas. Murió instantáneamente». Elena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso, sollozando abiertamente ahora. Toda la dignidad que había estado tratando de mantener se desmoronó. Después de su muerte, la empresa negó responsabilidad. Santiago continuó, lágrimas ahora corriendo por sus mejillas, pero su voz manteniéndose firme. «Dijeron que mi papá violó protocolos de seguridad.
Nos quitaron su pensión, nos echaron de nuestro apartamento. Mi mamá, que había sido maestra, tuvo que dejar su trabajo para cuidarme porque yo tenía pesadillas todas las noches. Y ahora limpia baños, Leonardo murmuró, toda la burla anterior evaporándose de su voz. Ahora limpia baños para hombres que la tratan como si fuera invisible, Santiago asintió. Para hombres que nunca preguntaron su nombre, que nunca quisieron saber que había criado a un hijo solo durante 2 años mientras trabajaba 3 empleos, que nunca supieron que antes enseñaba literatura en una preparatoria y que sus estudiantes la adoraban. Cada revelación era como una capa de humanidad siendo restaurada a Elena, capa por capa, hasta que los empresarios ya no pudieran verla como solo la mujer de limpieza, sino como una persona completa con historia, dolor, sacrificio. Mi papá me enseñó todo sobre cajas fuertes porque quería que entendiera su trabajo. Santiago regresó su atención a la SwissTech Titanium. Pasábamos horas desarmando cerraduras, estudiando algoritmos, aprendiendo sobre vulnerabilidades de seguridad. Era nuestro tiempo juntos. Puso ambas manos sobre el panel de control, sus dedos moviéndose con una familiaridad que hablaba de años de práctica. Esta caja fuerte específicamente, la conozco bien. Mi papá instaló 3 de estas en bancos antes de morir. Me mostró exactamente cómo funcionan. Entonces hazlo, Mateo desafió, aunque su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Si realmente sabes, ábrela. Santiago sacudió la cabeza lentamente. No voy a abrir su caja fuerte, señor Sandoval. ¿Por qué no? Gabriel preguntó con genuina confusión. Porque si la abro, ustedes van a decir que tuve suerte, o que hice trampa. O simplemente van a cambiar las reglas del juego como lo hacen siempre los ricos. Santiago respondió con una sabiduría que dolía por venir de alguien tan joven. Pero hay algo mejor que puedo hacer. ¿Qué? Mateo preguntó, completamente captivado ahora. Santiago sonrió, y esta vez había algo de victoria genuina en la expresión. Puedo decirle su código de seguridad. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Eso es imposible, susurró. Nadie conoce ese código excepto yo. Ni siquiera está escrito en ningún lado. Su código es 1747, ¿verdad? Santiago preguntó con calma casual. Mateo se tambaleó hacia atrás, su rostro perdiendo todo el color. Los números eran exactos, absolutamente exactos. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo murmurar. Porque todas las cajas fuertes SwissTech vienen con un código maestro de fábrica que se supone que debería cambiarse inmediatamente después de la instalación. Santiago explicó. Pero mi papá descubrió que el 73% de los clientes nunca lo cambian. Solo añaden capas de seguridad encima sin remover la vulnerabilidad original. Y el código maestro es siempre el número de serie de producción, invertido y con el último dígito multiplicado por 3. Santiago continuó, señalando una placa pequeña en la parte inferior de la caja fuerte. Serie ST47180. Invertido es 08174. Último dígito multiplicado por 3 es 12. Usa los 2 últimos dígitos, 7 y 4. Código final, 1747. La explicación era tan técnica, tan precisa, tan imposible de haber sido inventada, que todos supieron instantáneamente que era verdad. Mateo se dejó caer en su silla, completamente destruido. Durante años había presumido sobre su caja fuerte de $3 millones. Había sentido una seguridad falsa en su tecnología militar. Y ahora un niño de 11 años acababa de revelar que toda esa seguridad era ilusión. Pero espere, Santiago dijo, caminando hacia donde Mateo estaba sentado. ¿Hay más? ¿Más? Mateo preguntó con voz hueca. Su pregunta de seguridad personalizada es, ¿cuál fue tu primer auto? Y la respuesta que programó es, Corvette 987, ¿verdad? Mateo asintió lentamente, incapaz de negar lo innegable. Mi papá me enseñó que la gente rica siempre usa preguntas de seguridad relacionadas con sus posesiones materiales más preciadas, Santiago explicó. Nunca usan cosas sobre personas, el nombre de su madre, su primer amor, el lugar donde nacieron. Porque en el fondo, ustedes valoran las cosas más que las personas. La acusación cayó sobre la habitación como un juicio final.
Los 5 empresarios se encontraron mirando al piso, incapaces de hacer contacto visual con el niño que acababa de exponer algo fundamental sobre sus almas. Entonces, señor Sandoval, Santiago dijo, su voz adquiriendo un tono final. Aquí está mi propuesta real. No quiero sus 100 millones de dólares, pero quiero que haga 3 cosas. ¿Qué cosas? Mateo preguntó, sabiendo que estaba completamente derrotado. Primero, quiero que mi mamá tenga un trabajo real en esta empresa. No limpiando baños, sino usando su verdadero talento. Ella puede enseñar, puede capacitar, puede hacer 1000 cosas más importantes. Elena miró a su hijo con ojos tan llenos de amor y asombro, que brillaban a pesar de las lágrimas. Segundo, quiero que ustedes 5 creen un fondo educativo para hijos de empleados. No como caridad, sino como reconocimiento de que el talento existe en todas partes, no solo en familias ricas. Los empresarios intercambiaron miradas. Era una propuesta que no podían rechazar sin quedar como monstruos completos. Y tercero, Santiago hizo una pausa, saboreando el momento final. Quiero que cambien el código de su caja fuerte, porque ahora yo lo sé. Y si un niño de 11 años puede descubrirlo, ¿qué tan seguro cree que realmente está su dinero? La revelación final golpeó como un martillo. Mateo se dio cuenta de que su símbolo de seguridad y poder había sido completamente comprometido, no por un ladrón profesional, sino por un niño que había aprendido de su padre fallecido. ¿Tenemos un trato? Santiago extendió su mano pequeña pero firme. Mateo miró la mano durante un largo momento. Sabía que estrecharla significaría admitir derrota, admitir que había sido humillado por alguien a quien había subestimado completamente. Pero también sabía que no tenía elección. Estrechó la mano del niño. «Tenemos un trato», murmuró. Santiago asintió. Luego caminó hacia su madre y la ayudó a ponerse de pie. Elena lo abrazó con una fuerza que hablaba de años de dolor, sacrificio y amor inquebrantable. «Señor Sandoval», Santiago dijo antes de salir, volviéndose una última vez. «Mi papá solía decir que las mejores cajas fuertes no protegen el dinero. Protegen las lecciones que aprendemos de nuestros errores. Espero que usted aprenda bien esta lección». Y con esas palabras finales, Santiago y Elena salieron de la oficina, dejando atrás a 5 hombres ricos que de repente se sentían como los más pobres del mundo. Mateo miró hacia su caja fuerte de 3 millones de dólares y se dio cuenta de algo devastador. Había gastado una fortuna protegiendo cosas que no importaban, mientras había descuidado proteger lo único que realmente valía algo: su humanidad. El niño pobre le había dado la lección más cara de su vida, y no había costado ni un centavo. 3 días después del encuentro que había destruido su ego, Mateo Sandoval se encontró haciendo algo que jamás había imaginado. Esperando nerviosamente en la entrada del edificio corporativo a las 6 de la mañana, observando cómo Elena Vargas llegaba para lo que sería su primer día como coordinadora de desarrollo humano. Pero no venía sola. Santiago caminaba a su lado, su mochila escolar remendada colgando de sus hombros, y detrás de ellos venía algo que hizo que Mateo sintiera un nudo en la garganta. Una fila de al menos 20 empleados de limpieza, mantenimiento, seguridad y cafetería que habían escuchado sobre lo que había sucedido. «Buenos días, señor Sandoval», Elena saludó con voz firme pero respetuosa. Ya no era la mujer que temblaba contra la pared. Algo fundamental había cambiado en su postura. «Elena», Mateo respondió, extendiendo su mano. «Bienvenida a tu nuevo puesto». Mientras estrechaban manos, Rodrigo Fuentes apareció desde el elevador. Su expresión era una mezcla de curiosidad y algo que parecía vergüenza. «Mateo, ¿podemos hablar un momento?». Se apartaron mientras Elena y Santiago entraban al edificio, seguidos por el grupo silencioso de trabajadores que parecían estar presenciando algo histórico. «Los otros están furiosos», Rodrigo murmuró en voz baja. «Gabriel llamó anoche. Dice que nos estás haciendo quedar como idiotas sentimentales, que contratar a la mujer de limpieza como ejecutiva es una locura que va a destruir tu reputación». «¿Y tú qué piensas?», Mateo preguntó, aunque podía ver la respuesta en los ojos de su antiguo socio. Rodrigo miró hacia donde Santiago había desaparecido en el edificio. «Pienso que ese niño nos dio una lección que necesitábamos desde hace años, y pienso que si no la aprendemos ahora, vamos a morir siendo hombres ricos pero vacíos». La honestidad brutal de la confesión golpeó a Mateo profundamente.
¿Vendrás a la primera reunión? No me la perdería por nada. Rodrigo asintió. Necesito saber qué más he estado ciega durante todos estos años. 2 horas después, la sala de reuniones del piso 42 estaba llena de una manera que nunca antes había estado. No solo con ejecutivos en trajes caros, sino con empleados que normalmente eran invisibles. Rosa, la señora de la cafetería que llevaba 15 años preparando café sin que nadie supiera su nombre. Miguel, el guardia de seguridad nocturno que tenía 3 títulos universitarios pero no había encontrado otro trabajo. Carmen, la recepcionista que hablaba 4 idiomas pero ganaba salario mínimo. Elena estaba de pie frente a todos, con Santiago sentado en primera fila observando con ojos que captaban cada detalle. «Gracias por venir», Elena comenzó, su voz temblando ligeramente, pero fortaleciéndose con cada palabra. «Sé que esto es inusual. Durante 8 años limpié estos pisos sin que la mayoría de ustedes supiera mi nombre. Hoy estoy aquí porque mi hijo les enseñó algo que yo había olvidado, que el conocimiento vale más que el dinero, y la dignidad no se compra». Hizo una pausa, sus ojos moviéndose hacia Mateo. «El señor Sandoval me ha pedido que dirija una iniciativa nueva. Identificar talento oculto entre todos los empleados de esta empresa. No solo entre ejecutivos, sino entre cada persona que trabaja aquí». «Eso es ridículo», una voz interrumpió desde atrás. Fernando Silva, el inversionista que había grabado la humillación original, estaba de pie con expresión de disgusto. ¿Talento oculto entre empleados de limpieza? ¿Entre guardias de seguridad? Elena, con todo respeto, esto es un circo. ¿Con todo respeto? Santiago se puso de pie súbitamente, su voz cortando el aire como navaja. «Usted no sabe qué significa esa palabra». Fernando parpadeó, sorprendido de ser confrontado por el niño nuevamente. «¿Disculpa? Respeto significa reconocer el valor en otros sin importar su posición». Santiago caminó hacia el centro de la sala con una confianza que silenciaba a todos. «Usted grabó la humillación de mi mamá para reírse con sus amigos. ¿Eso es respeto?» El silencio que siguió era tan denso que dolía. Fernando sintió todas las miradas en él, juzgándolo, evaluándolo. «Miguel». Santiago se volvió hacia el guardia de seguridad, quien se sobresaltó al escuchar su nombre. «¿Puede decirle al señor Silva cuántos idiomas habla?» Miguel tragó saliva, nervioso. «Yo hablo español, inglés, francés y mandarín». «¿Y cuántos títulos tiene?» 3. Licenciatura en Administración, maestría en Seguridad Internacional y diplomado en Gestión de Crisis». La revelación cayó como bomba. Los ejecutivos miraban al guardia de seguridad que habían pasado por alto durante años con nueva comprensión. «¿Y por qué trabaja como guardia?», Santiago preguntó suavemente. «Porque cuando llegué a este país como refugiado, nadie quería contratar a alguien con acento extranjero para puestos gerenciales». Miguel respondió, su voz quebrándose. «Pero necesitaba alimentar a mi familia. Así que tomé el único trabajo que me ofrecieron». Elena se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. «A partir de hoy, vas a dirigir nuestro nuevo departamento de seguridad internacional, con el salario que corresponde a tus calificaciones reales». Miguel se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente. 15 años de sentirse invisible, de estar sobrecalificado y subvalorado, explotaron en ese momento de reconocimiento. «Rosa», Santiago continuó, «¿puede decirles qué hacía antes de trabajar en la cafetería?» La mujer mayor se puso de pie lentamente, su voz temblando. «Era chef ejecutiva en el Hotel Continental durante 20 años. Perdí mi trabajo cuando el hotel cerró y no pude encontrar otro a mi edad. Todos decían que era demasiado vieja. Y Carmen», Santiago señaló a la recepcionista, «¿cuál es su verdadera historia?» Carmen respiró profundamente. «Tengo maestría en Relaciones Internacionales. Trabajé como traductora para embajadas durante 10 años. Pero cuando tuve a mi hija y pedí horarios flexibles, me despidieron. Nadie más quería contratar a una madre soltera que necesitaba salir temprano para recoger a su hija». Con cada revelación, los ejecutivos se hundían más en sus asientos. Mateo sintió como si estuviera viendo su empresa por primera vez, descubriendo capas de humanidad y talento que había estado ignorando durante décadas. «Esto es lo que mi papá me enseñó antes de morir», Santiago dijo, su voz llenando toda la sala. «Que la gente pobre no es pobre porque le falta inteligencia,
Es pobre porque el sistema está diseñado para mantenerlos invisibles. Porque gente como ustedes decide en 30 segundos quién vale la pena y quién no, basándose en ropa, acento, edad o género. Fernando se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí para ser sermonizado por un niño. Entonces váyase, Mateo dijo firmemente, sorprendiendo a todos. Pero si sale por esa puerta, no regrese. Porque esta empresa está cambiando, y no hay lugar para gente que valora el ego más que la humanidad. Fernando lo miró con incredulidad. ¿Me estás echando? Te estoy dando una opción, Mateo respondió. Aprende la lección que este niño nos está enseñando, o encuentra otra empresa donde puedan tolerar tu arrogancia. Fernando miró alrededor de la sala, buscando apoyo, pero solo encontró rostros que lo observaban con expectativa. Finalmente, con un gesto de frustración, salió azotando la puerta. Alguien tenía que irse primero, Rodrigo comentó suavemente. Mejor que sea él. Elena retomó el control de la reunión, su voz ahora completamente firme. Vamos a crear un programa donde cada empleado puede demostrar sus verdaderas habilidades. No me importa si has estado limpiando baños o sirviendo café. Si tienes talento, vamos a encontrarlo y usarlo. Las 2 horas siguientes fueron una revelación tras otra. Descubrieron que el conserje era contador certificado, que la empleada de limpieza del 3er piso tenía licenciatura en psicología, que el chofer había sido ingeniero civil en su país de origen. Al final de la reunión, Mateo se acercó a Santiago, quien observaba todo con satisfacción silenciosa. Tu padre estaría orgulloso, Mateo dijo suavemente. Santiago lo miró con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. Mi papá decía que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino las vidas que cambias. Creo que finalmente entiendo qué quería decir. Yo también estoy empezando a entenderlo, Mateo admitió. Y tengo 11 años de retraso. Mientras todos salían de la sala, Elena se acercó a su hijo y lo abrazó fuerte. ¿Cómo aprendiste todo esto?, susurró. De ti, mamá, Santiago respondió. Tú nunca perdiste tu dignidad aunque te trataran como invisible. Me enseñaste que el valor real de una persona no cambia sin importar cómo otros la vean. Y en ese momento, en una sala de reuniones que había sido testigo de años de arrogancia, algo nuevo nació. La posibilidad de que el cambio real era posible cuando la humildad reemplazaba al orgullo. La transformación apenas comenzaba. Una semana después de la reunión que había cambiado todo, Mateo Sandoval recibió una llamada que hizo que su sangre se congelara. Era su asistente legal, y su voz temblaba con una urgencia que raramente mostraba. Señor Sandoval, tenemos un problema grave. El video. Mateo sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Había olvidado completamente que Leonardo Márquez había grabado toda la humillación de Santiago y Elena. ¿Qué pasa con el video? Está circulando en redes sociales. Alguien lo filtró desde el grupo privado del club empresarial. Ya tiene más de 2 millones de reproducciones. El mundo de Mateo se detuvo. Durante décadas había construido cuidadosamente su imagen pública como empresario exitoso y filántropo respetado. Un video mostrándolo humillando a un niño podría destruir todo en cuestión de horas. Necesito ver ese video. Ahora. 20 minutos después, Mateo estaba en su oficina con Rodrigo, observando la pantalla de su computadora mientras el video reproducía la escena que había tratado de olvidar. Pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. El video no mostraba solo su crueldad, mostraba todo: su arrogancia, sus burlas, las lágrimas de Elena, la dignidad inquebrantable de Santiago, y el momento devastador cuando el niño había revelado que su padre había muerto. Pero lo peor era el final del video, donde alguien había agregado subtítulos destacando cada momento cruel, con comentarios que destrozaban a Mateo. Este hombre vale 900 millones. Decía un subtítulo sobre su reloj de diamantes. Esta mujer limpia baños para sobrevivir. Sobre Elena llorando. Este niño acaba de perder a su padre. Sobre Santiago revelando la muerte de Diego. Los comentarios eran devastadores. Este millonario es un monstruo. Esa pobre madre trabajando mientras este tipo se burla de su hijo. El niño tiene más clase que todos estos ricos juntos. Necesito saber cómo termina esta historia. ¿Alguien sabe quiénes son? Rodrigo apagó el video, incapaz de seguir viendo. Mateo, esto es catastrófico. Las acciones de tu empresa ya cayeron 12% esta mañana.
Hay hashtags pidiendo boicots. El consejo directivo está exigiendo tu renuncia. Mateo se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de consecuencias que había ignorado completamente. ¿Quién lo filtró? Tengo mis sospechas, Rodrigo murmuró. Leonardo y Gabriel están furiosos por los cambios que implementaste. Fernando también, después de que lo expulsaras. Como si hubiera sido invocado por su nombre, el teléfono de Mateo sonó. Era Gabriel Ortiz, y su voz destilaba veneno puro. Espero que estés disfrutando tu experimento de justicia social, Mateo, porque te está costando todo. ¿Fuiste tú quien filtró el video? Mateo preguntó, aunque la respuesta era obvia por el tono triunfal de Gabriel. Yo no filtré nada, pero cuando Fernando me mostró el video y me preguntó si creía que debería ser público, le dije que la verdad siempre merece ser conocida. Lo que la gente haga con esa verdad no es mi problema. ¿Sabes lo que has hecho? Mateo sintió rabia hirviendo en su pecho. No solo me destruiste a mí, destruiste a Elena y Santiago también. Ahora todo el mundo los conoce. Los va a perseguir. Los va a convertir en espectáculo. Deberías haber pensado en eso antes de convertirlos en tus mascotas corporativas. Gabriel respondió fríamente. Nos hiciste quedar como monstruos, Mateo. Así que decidimos mostrarle al mundo quién realmente eres. La llamada terminó, dejando a Mateo temblando de furia e impotencia. Durante 53 años había controlado narrativas, manipulado percepciones, construido su imagen con precisión quirúrgica. Y ahora, un video de 5 minutos estaba destruyendo todo. ¿Qué vas a hacer? Rodrigo preguntó suavemente. Antes de que Mateo pudiera responder, su secretaria entró corriendo. Señor Sandoval, hay periodistas rodeando el edificio. Y Elena Vargas acaba de llegar con su hijo. Los reporteros la están acosando en la entrada. Mateo se puso de pie inmediatamente. Dile a seguridad que lo saquen de aquí. Y trae a Elena y Santiago a mi oficina por la entrada privada. 10 minutos después, Elena entraba a la oficina con Santiago, ambos claramente sacudidos. Elena tenía los ojos rojos de haber estado llorando, y Santiago sostenía su mano con fuerza protectora. Lo siento, Mateo dijo inmediatamente, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Lo siento muchísimo. Esto es mi culpa. Yo los puse en esta posición. No es su culpa, Elena respondió, aunque su voz temblaba. Usted no filtró el video, pero yo creé la situación que permitió que existiera ese video. Mateo insistió. Fui yo quien los humilló. Fui yo quien... Señor Sandoval, la voz de Santiago lo interrumpió. El niño lo miraba con esos ojos demasiado viejos para su edad. ¿Puedo hacerle una pregunta? Cualquier cosa. ¿Está arrepentido porque el video se hizo público? ¿O está arrepentido por lo que hizo? La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo directo al estómago. Se dio cuenta de que Santiago acababa de exponer algo fundamental. La diferencia entre lamentar las consecuencias y lamentar las acciones. Estoy arrepentido por ambas cosas, Mateo respondió honestamente. Pero tienes razón en preguntarlo. Porque si el video nunca se hubiera filtrado, no sé si estaría enfrentando realmente lo que hice. Santiago asintió lentamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de la respuesta. Mi papá decía que los errores públicos requieren correcciones públicas. Si lo que hizo fue en público, entonces su arrepentimiento también debe ser público. ¿Qué sugieres? Mateo preguntó, dispuesto a escuchar lo que este niño extraordinario tenía que decir. Una conferencia de prensa. Rodrigo intervino súbitamente. Cuenta toda la historia. No solo el video, sino lo que pasó después. Muestra la transformación real. Eso sería suicidio profesional, Mateo murmuró, aunque sabía que Rodrigo tenía razón. Señor Sandoval. Elena habló con voz firme que sorprendió a todos. Durante toda mi vida he sido invisible. La gente me miraba sin verme realmente. Limpiaba sus baños, ordenaba sus espacios, y era como un fantasma que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Hizo una pausa, lágrimas formándose en sus ojos, pero su voz manteniéndose fuerte. Ahora, por primera vez en años, soy visible. Sí, es incómodo. Sí, es aterrador que millones de personas hayan visto mi humillación. Pero también vieron mi dignidad. Vieron a mi hijo defendiéndome. Vieron que somos personas reales con historias reales. ¿Qué estás diciendo? Mateo preguntó suavemente. Estoy diciendo que no podemos escondernos de esto.
Tenemos que enfrentarlo, juntos. La palabra juntos resonó en la oficina con un peso profundo. Mateo se dio cuenta de que Elena no lo estaba culpando o abandonando. Estaba ofreciéndole algo que no merecía. Solidaridad. Hay algo más. Santiago sacó su mochila y extrajo una carpeta gastada. He estado trabajando en algo con Miguel y los otros empleados. Abrió la carpeta, revelando documentos meticulosamente organizados. Es el plan completo para el Fondo Educativo Mendoza. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Lo llamaste Fondo Mendoza? Por mi papá. Santiago asintió. Él creía que la educación era la única manera real de romper ciclos de pobreza. Así que diseñamos un programa que no solo da becas, sino que conecta a estudiantes con mentores profesionales, ofrece capacitación técnica y ayuda a padres a navegar el sistema universitario. Pasó las páginas mostrando proyecciones financieras, cronogramas de implementación y testimonios de empleados que querían participar como mentores voluntarios. Era un trabajo de nivel profesional que habría impresionado a cualquier consultor corporativo. ¿Tú hiciste todo esto?, Rodrigo preguntó con asombro genuino. No solo yo. Miguel contribuyó con la estructura administrativa. Rosa ayudó con el presupuesto, porque resulta que además de ser chef, es contadora certificada. Daniela tradujo todo a 4 idiomas para incluir familias inmigrantes. Mateo sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras pasaba las páginas. Este niño de 11 años había creado en una semana algo más significativo que cualquier iniciativa que su Departamento de Responsabilidad Social había producido en años. Santiago, Mateo dijo, su voz quebrándose. Esto es extraordinario. Pero necesita su apoyo público, Santiago respondió. Por eso creo que la conferencia de prensa es buena idea. No solo para disculparse, sino para anunciar esto. Para mostrar que el cambio es real. Me van a destruir, Mateo murmuró. Los periodistas, las redes sociales, mis competidores. Todos van a aprovechar esto para hundirme. Probablemente, Santiago concordó con honestidad brutal. Pero mi papá también decía que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caes, y en levantarte mejor de lo que eras antes. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió súbitamente. Era Leonardo Márquez, y su expresión era de furia absoluta. ¿Así que es cierto?, rugió. ¿Vas a hacer una conferencia de prensa con esta gente? ¿Vas a humillarte públicamente? Leonardo, sal de mi oficina, Mateo dijo firmemente. No hasta que recuperes la cordura. Leonardo se acercó amenazadoramente. Mateo, somos amigos desde hace 20 años. Te estoy salvando de ti mismo. Esta mujer y su hijo te están manipulando. Te están usando para... ¡Suficiente! La voz de Santiago cortó el aire como un trueno. Todos se volvieron hacia el niño, sorprendidos por la fuerza en su voz. Usted grabó nuestra humillación para entretenimiento. Santiago caminó directamente hacia Leonardo sin miedo alguno. Luego ayudó a filtrar ese video para destruir al señor Sandoval, porque no le gustó que tratara a mi mamá como persona. Yo no filtré nada, Leonardo protestó, pero su voz carecía de convicción. Tal vez no directamente, pero le dio el video a Fernando, sabiendo exactamente qué haría con él. Santiago lo miró con ojos que parecían ver directamente a su alma. ¿Sabe qué lo hace diferente del señor Sandoval? ¿Qué? Leonardo preguntó con desdén. El señor Sandoval fue cruel por arrogancia, pero al menos tuvo el coraje de enfrentar sus errores y cambiar. Usted es cruel por cobardía. Esconde su crueldad detrás de proteger a un amigo, cuando realmente solo está protegiendo su propio ego. El silencio que siguió era tan denso que dolía. Leonardo miraba al niño con una mezcla de furia y algo que parecía vergüenza. ¿Sabe qué más descubrimos esta semana? Santiago continuó implacablemente. Miguel investigó un poco sobre usted. Resulta que su empresa petrolera tiene el peor récord de seguridad laboral de toda la industria. 14 trabajadores han muerto en sus instalaciones en los últimos 5 años. Leonardo palideció visiblemente. Eso es información confidencial. 14 familias destruidas, Santiago repitió, lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. 14 niños que perdieron a sus padres como yo perdí al mío. 14 viudas que tuvieron que encontrar trabajo limpiando baños como mi mamá. ¿Y usted tiene el descaro de juzgar al señor Sandoval por tratar de ser mejor? Elena se acercó a su hijo, poniéndole una mano en el hombro,
Pero Santiago no había terminado. Mi papá murió porque una empresa eligió ahorrar dinero en lugar de proteger a sus trabajadores. Usted ha hecho exactamente lo mismo 14 veces. Así que antes de hablar sobre manipulación o humillación, mírese en el espejo. Leonardo abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de formular una respuesta. La revelación había sido tan precisa, tan devastadora que no había defensa posible. «Sal de mi oficina», Mateo repitió, su voz ahora cargada con autoridad absoluta. «Y Leonardo, cuando salgas, piensa en esos 14 trabajadores, piensa en sus familias, y pregúntate si el dinero que ahorraste valió sus vidas». Leonardo salió sin decir palabra, pero su expresión era de alguien que acababa de ver su propia alma y no le había gustado lo que encontró. Cuando la puerta se cerró, Mateo se volvió hacia Santiago. «¿Cómo supiste sobre los trabajadores?» «Miguel tiene contactos en toda la industria», Santiago explicó, limpiándose las lágrimas. «Cuando empezamos a investigar empresas de los otros ejecutivos, encontramos muchas cosas que nadie quiere que sean públicas». «¿Qué tipo de cosas?», Rodrigo preguntó, aunque parecía temer la respuesta. Santiago sacó otra carpeta de su mochila. «Gabriel Ortiz tiene 3 demandas activas de empleados que denuncian acoso laboral. Fernando Silva evadió impuestos por 5 millones el año pasado. Y hay más». Mateo sintió como si estuviera viendo un mundo completamente nuevo. Durante años había operado en círculos de poder donde todos ignoraban mutuamente sus faltas. Era un pacto silencioso de complicidad mutua. Y ahora un niño de 11 años había expuesto ese pacto completamente. «¿Qué piensas hacer con esa información?», Mateo preguntó. Santiago consideró la pregunta cuidadosamente. «Nada, por ahora. No queremos hundir a nadie. Solo queremos que la gente sea mejor. Pero si continúan atacándonos, si siguen tratando de destruir lo que estamos construyendo, entonces quizás esta información necesite ser pública también». «Eso es manipulación», Rodrigo murmuró, aunque había admiración en su voz. «No es manipulación, es protección», Elena corrigió firmemente. «Durante años, gente poderosa ha usado información como arma contra los débiles. ¿Por qué no podemos usar la verdad como escudo?» Mateo se dio cuenta en ese momento de que había subestimado completamente a Elena. No era solo una víctima que necesitaba rescate. Era una estratega que había aprendido a sobrevivir en un mundo diseñado para aplastarla. «La conferencia de prensa es mañana», Mateo anunció súbitamente. «Y no voy solo. Elena, Santiago, quiero que estén conmigo en ese podio. Quiero que el mundo vea que el cambio real es posible». «Señor Sandoval», Elena dijo suavemente, «¿está seguro? Una vez que cruce esa línea, no hay vuelta atrás. Sus amigos lo abandonarán. Su reputación cambiará para siempre». Mateo la miró directamente a los ojos. «Elena, durante 53 años construí una reputación basada en poder y miedo. Tal vez es hora de construir una basada en verdad y humanidad». Santiago sonrió. Y era la primera sonrisa genuina que Mateo había visto en su rostro. «Mi papá estaría orgulloso de escuchar eso. Espero poder conocerlo algún día», Mateo respondió, antes de darse cuenta de lo que había dicho. «Ya lo está conociendo», Santiago respondió suavemente. «Cada vez que elige hacer lo correcto en lugar de lo fácil, está honrando su memoria. Porque eso es lo que él hacía, siempre». Y en ese momento, en una oficina que había sido testigo de tanta crueldad, algo milagroso sucedió. Un millonario, una empleada de limpieza y un niño de 11 años se convirtieron en aliados unidos por algo más poderoso que el dinero. Se convirtieron en familia elegida por valores compartidos. La conferencia de prensa sería mañana, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La sala de conferencias del Hotel Plaza estaba repleta hasta el punto de saturación. Más de 200 periodistas, cámaras de televisión nacional e internacional, y una multitud que se había agolpado afuera, creaban un ambiente de tensión eléctrica. El video de la humillación ahora tenía más de 8 millones de reproducciones, y el mundo entero esperaba ver qué diría el millonario que había sido expuesto como cruel. Pero lo que nadie esperaba era ver a Mateo Sandoval entrar al escenario con Elena Vargas de un lado y Santiago del otro. Los 3 caminando juntos como si fueran iguales. El murmullo de la multitud se intensificó inmediatamente. ¿Esa es la mujer del video? ¿Por qué están juntos? Esto va a ser increíble. Mateo se acercó al micrófono.
sus manos temblando visiblemente. Durante 53 años había dado discursos corporativos, había hablado en conferencias internacionales, había negociado con presidentes de países, pero nunca había sentido este nivel de miedo paralizante. «Buenos días», comenzó, su voz sonando más débil de lo que había pretendido. «Gracias por venir». Se detuvo, tragando saliva, tratando de encontrar las palabras que había practicado toda la noche. Pero cuando miró hacia la audiencia, cuando vio los rostros que lo juzgaban, todas las palabras preparadas desaparecieron. «No sé cómo hacer esto», admitió finalmente, su voz quebrándose. «No sé cómo pedir perdón por algo imperdonable». El silencio que siguió era absoluto. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, cámaras enfocándose en cada detalle de su rostro. «Durante semana, ustedes han visto un video que muestra lo peor de mí. Un video donde humillo a una mujer y a su hijo por el simple hecho de que podía hacerlo. Donde uso mi poder para destruir la dignidad de personas que no tienen manera de defenderse». Mateo hizo una pausa, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Ese video es real. No está editado, no está sacado de contexto. Cada palabra cruel que dije, cada burla, cada momento de desprecio absoluto. Eso soy yo, o al menos, eso era yo». «¡Mentiroso!», una voz gritó desde la multitud. Era Fernando Silva, quien había entrado sin ser invitado. «Estás haciendo teatro para salvar tu empresa. Todos sabemos que esto es una actuación». Los guardias de seguridad se movieron para escoltarlo fuera. Pero Mateo levantó una mano deteniéndolos. «Déjenlo quedarse», Mateo dijo firmemente. «Tiene derecho a estar aquí, tiene derecho a llamarme mentiroso. Porque durante 20 años he sido exactamente eso. Un mentiroso que escondía su crueldad detrás de trajes caros y donaciones caritativas». Se volvió directamente hacia Fernando. «Pero tienes razón en una cosa. Esto sí es para salvar algo. No mi empresa, no mi reputación, sino mi alma». Fernando lo miró con desprecio. «Qué conmovedor. ¿Y cuánto te están pagando estos dos por participar en tu farsa?». Antes de que Mateo pudiera responder, Elena se acercó al micrófono. Su presencia silenciosa pero poderosa captó la atención inmediata de toda la sala. «Señor Silva», Elena comenzó, su voz clara a pesar del temblor evidente. «Durante 8 años limpié baños en el edificio donde usted tenía reuniones. Me vio cientos de veces. ¿Sabe cuántas veces me saludó?». Fernando parpadeó, claramente incómodo. «Yo no recuerdo». «0», Elena interrumpió suavemente. «0 veces en 8 años. Porque para usted, yo era invisible. Era un objeto que movía mopas y vaciaba basura, pero no era una persona real». Sacó un papel doblado de su bolsillo con manos que temblaban. «Este es mi contrato de trabajo de hace 8 años. Ganaba $600 al mes trabajando 60 horas semanales. Eso es $10 por hora para limpiar los baños de hombres que gastaban más en una sola comida». Su voz se quebró, lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Sabe qué hacía con esos $600? 400 para el alquiler de un cuarto donde mi hijo y yo dormíamos en el mismo colchón en el piso. 100 para comida, comprando lo más barato posible para que mi hijo pudiera comer al menos 2 veces al día. Y el resto para sus útiles escolares y transporte. La sala estaba en silencio absoluto ahora. Cada persona presente completamente captivada por la honestidad brutal de Elena. ¿Y sabe qué es lo más triste?, Elena continuó, su voz ahora cargada con una emoción que hacía que cada palabra doliera. «Que yo me sentía agradecida. Agradecida de tener ese trabajo horrible. Agradecida de que hombres como usted me ignoraran en lugar de acosarme. Agradecida de poder darle a mi hijo un techo sobre su cabeza, aunque fuera un cuarto con goteras». Se volvió hacia la audiencia, sus ojos rojos, pero su postura increíblemente digna. «El señor Sandoval me humilló de la peor manera posible. Me hizo sentir como basura frente a mi propio hijo, y eso fue horrible. Pero ¿saben qué? Al menos me vio. Por primera vez en 8 años, alguien reconoció que yo existía. Eso no justifica lo que hizo». Un periodista gritó desde atrás. «No, no lo justifica». Elena concordó firmemente. «Nada justifica la crueldad. Pero hay una diferencia entre alguien que es cruel porque nunca pensó en el daño que causa, y alguien que ve el daño, lo reconoce y decide cambiar». Señaló hacia Fernando.
Ese hombre filtró el video no porque le importara mi dignidad, sino porque quería destruir a alguien que lo había desafiado. Usó mi humillación como arma. ¿Eso es mejor que lo que hizo el señor Sandoval? La pregunta colgó en el aire como una acusación devastadora. Fernando abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Santiago se acercó al micrófono entonces, y un murmullo recorrió la multitud. El niño del video, el que había defendido a su madre con dignidad inquebrantable, estaba a punto de hablar. Mi nombre es Santiago Vargas Mendoza. Comenzó con voz clara pero cargada de emoción. Tengo 11 años, y hace 2 años, perdí a mi papá en un accidente de trabajo que no debería haber sucedido. Sacó una fotografía de su bolsillo y la sostuvo frente a las cámaras. Era la imagen de un hombre sonriente con un niño pequeño en sus hombros. Este es Diego Mendoza. Era ingeniero de seguridad. Diseñaba sistemas para proteger a las personas. Y murió porque una empresa decidió que su vida valía menos que ahorrar dinero en electricistas certificados. Su voz se quebró completamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero continuó hablando. Después de que murió, nadie nos ayudó. La empresa negó responsabilidad. Los seguros encontraron tecnicismos para no pagar. Y de repente, mi mamá tuvo que convertirse en empleada de limpieza porque era el único trabajo que podía conseguir sin dejar de cuidarme. Santiago, cariño. Elena se acercó, pero Santiago sacudió la cabeza suavemente. Necesito decir esto, mamá. Se volvió hacia la audiencia, sus ojos barriendo sobre los cientos de rostros que lo observaban. Ustedes vieron el video de mi humillación. Vieron al señor Sandoval burlándose de mí, de mi mamá, de nuestra pobreza, y se enojaron. Escribieron comentarios furiosos, pidieron boicots, exigieron justicia. Pero ¿cuántos de ustedes han pasado por personas como mi mamá sin verlas realmente? ¿Cuántos han tratado a empleados de servicio como si fueran invisibles? ¿Cuántos han juzgado a alguien por su ropa, su trabajo o su acento sin saber su historia? La acusación era suave pero devastadora. Varios periodistas bajaron la mirada, incapaces de mantener contacto visual con el niño. El señor Sandoval hizo algo horrible, Santiago continuó. Pero al menos tuvo el coraje de enfrentarlo. Tuvo el coraje de admitir que estaba equivocado y de intentar cambiar. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? Se acercó a la mesa donde había colocado una carpeta gruesa. Esta es el Fondo Educativo Diego Mendoza. Lo diseñé con la ayuda de empleados que el señor Sandoval había estado ignorando durante años. Empleados que resultaron ser ingenieros, contadores, traductores, chefs profesionales. Personas brillantes atrapadas en trabajos que no reflejaban su verdadero potencial. Abrió la carpeta, mostrando páginas llenas de números, proyecciones y testimonios. Este fondo va a dar becas completas a 100 estudiantes de familias trabajadoras cada año. No solo dinero para colegiatura, sino mentores, capacitación y apoyo familiar. Va a costar $5 millones al año. Y el señor Sandoval acaba de comprometerse a financiarlo durante los próximos 20 años. Eso es $100 millones. Los mismos 100 millones que me ofreció como burla ese día en su oficina. El murmullo de la multitud se convirtió en exclamaciones audibles. Los periodistas gritaban preguntas simultáneamente. ¿Es verdad eso, señor Sandoval? ¿$100 millones? ¿Esto no es solo relaciones públicas? Mateo se acercó al micrófono. Sus manos ya no temblaban. Es absolutamente verdad. He firmado documentos legalmente vinculantes esta mañana. $100 millones durante 20 años para el Fondo Diego Mendoza. Pero hay condiciones, agregó sorprendiendo a todos. No controlo cómo se usa el dinero. Eso lo decide un consejo directivo compuesto por Elena, Santiago, Miguel Torres y 3 representantes elegidos por las familias beneficiarias. Yo solo firmo los cheques. ¿Por qué? Un periodista gritó. ¿Por qué dar tanto control? Porque durante 53 años he controlado todo. Mateo respondió con honestidad brutal. Y ese control me convirtió en un monstruo. Necesito aprender a confiar en personas que son mejores que yo. Personas que entienden lo que realmente importa. Fernando se abrió paso entre la multitud, su rostro rojo de furia. Esto es absurdo. Mateo, estás regalando tu fortuna a gente que no la merece. ¿No la merecen? Santiago se volvió hacia él con ojos que brillaban con lágrimas e indignación. Mi mamá trabaja más duro en un día que usted probablemente ha trabajado en su vida.
Miguel tiene 3 títulos universitarios y habla 4 idiomas. Rosa era chef ejecutiva en uno de los hoteles más prestigiosos del país. Todos ellos merecen oportunidades que les fueron negadas por gente como usted. Gente que decide el valor humano basándose en cuentas bancarias en lugar de carácter. Eres solo un niño. Fernando explotó. No entiendes cómo funciona el mundo real. Entiendo perfectamente cómo funciona. Santiago respondió con una calma devastadora. Funciona con gente poderosa protegiendo su poder a expensas de gente vulnerable. Funciona con sistemas diseñados para mantener a los ricos ricos y a los pobres pobres. Funciona con personas como usted, convenciéndose de que merecen su privilegio, mientras otros merecen su sufrimiento. Se acercó directamente a Fernando, sin miedo a pesar de la diferencia de tamaño. Pero ¿sabe qué? Ese sistema está cambiando. No porque un millonario decidió ser generoso, sino porque la verdad está saliendo a la luz, porque la gente está cansada de la injusticia, porque niños como yo están diciendo basta. La sala explotó en aplausos. No de todos, pero de suficientes personas como para que el sonido fuera ensordecedor. Fernando miró alrededor con incredulidad, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la narrativa. ¿Y qué hay de las otras empresas?, un periodista gritó cuando los aplausos disminuyeron. ¿Qué hay de Gabriel Ortiz y sus demandas por acoso? ¿De Leonardo Márquez y sus trabajadores muertos? Santiago intercambió una mirada con Elena, quien asintió casi imperceptiblemente. Tenemos documentación completa sobre múltiples empresas que operan con prácticas ilegales o inmorales, Santiago confirmó. Pero no vamos a publicarla hoy. ¿Por qué no? Varios periodistas gritaron simultáneamente. Porque no queremos destruir a nadie, Elena respondió, tomando el micrófono. Queremos que cambien. Le estamos dando a cada uno de esos empresarios la misma oportunidad que le dimos al señor Sandoval. Reconocer sus errores, hacer reparaciones reales y convertirse en mejores personas. ¿Y si no lo hacen?, preguntó un periodista escéptico. Entonces esa información se hará pública. Mateo respondió firmemente. Pero va a ser su elección. Pueden elegir cambiar voluntariamente, o pueden ser forzados a cambiar por escrutinio público. Eso suena como extorsión, Fernando acusó. No es extorsión. Es justicia, Santiago corrigió. Durante años ustedes han usado su poder como amenaza silenciosa. Compórtate o te despido. Acepta mi acoso o pierdes tu trabajo. Trabaja en condiciones peligrosas o no tienes cómo alimentar a tu familia. Eso es extorsión real. Lo que estamos haciendo es darles la opción de hacer lo correcto antes de que no tengan opción. Es más misericordia de la que ustedes han mostrado jamás. Un periodista de un medio internacional se puso de pie. Señor Sandoval, usted va a perder cientos de millones con esta iniciativa. Sus acciones ya han caído 28%. Hay rumores de que el consejo directivo va a forzar su renuncia. ¿Vale la pena? Mateo miró hacia Elena y Santiago, luego hacia la audiencia. Hace 2 semanas habría dicho que no. Habría dicho que mi empresa, mi fortuna, mi reputación eran lo más importante del mundo. Pero conocí a un niño de 11 años que me enseñó que hay cosas más valiosas que todo el dinero del mundo. Me enseñó sobre dignidad, sobre justicia, sobre el tipo de legado que realmente importa. Su voz se quebró completamente. Pasé 53 años acumulando riqueza que nunca me hizo feliz, construyendo imperios que nunca me hicieron sentir realizado, tratando de llenar un vacío con cosas que no podían llenarlo. Y luego una mujer que limpiaba mis baños, y su hijo me mostraron lo que había estado buscando todo este tiempo. Propósito real, conexión humana genuina, la satisfacción de usar tu privilegio para elevar a otros en lugar de aplastarlos. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Así que sí, vale la pena. Vale cada centavo, cada punto porcentual de caída de acciones, cada amigo que me abandona, porque por primera vez en mi vida, cuando me miro al espejo, veo a alguien que mi madre habría estado orgullosa de conocer. El silencio que siguió era sagrado. Incluso los periodistas más cínicos se encontraron sin palabras ante la honestidad brutal de la confesión. Santiago se acercó a Mateo y le tomó la mano. El gesto era simple, pero su significado era profundo. Perdón, solidaridad, y la promesa de que el cambio real era posible. Elena tomó la otra mano de Mateo, y los 3 se quedaron de pie frente a las cámaras, unidos no por dinero o poder, sino por algo infinitamente más fuerte:
La conferencia terminó con una ovación de pie que duró casi 5 minutos. Afuera, el mundo reaccionaba. Los hashtags cambiaron de Mimja Boycott Sandoval a Mimja Segunda Oportunidad. Las acciones de su empresa comenzaron a recuperarse. Y más importante, docenas de empresarios comenzaron a contactar en privado, preguntando cómo podían implementar cambios similares. La transformación había dejado de ser personal. Se había convertido en un movimiento. 6 meses después de la conferencia de prensa que había cambiado todo, Mateo Sandoval se encontró parado frente a la caja fuerte suiza que una vez había sido símbolo de su arrogancia. Sus dedos temblaban mientras ingresaba el nuevo código, uno que había cambiado inmediatamente después de aquella noche en que Santiago le había revelado su vulnerabilidad. El código anterior había sido 1747. El nuevo era 03145, la fecha de cumpleaños de Santiago. La caja fuerte se abrió con un clic suave, revelando su contenido. Pero lo que había dentro ya no eran joyas caras o efectivo innecesario. Era una colección de fotografías, cartas escritas a mano de beneficiarios del Fondo Diego Mendoza, y un sobresellado que decía, para abrir solo, si olvido quién quiero ser. Dentro del sobre había una sola fotografía, Santiago con su madre, tomada el día de la conferencia de prensa, con los 3 de pie juntos frente a las cámaras. En el reverso, con la letra cuidadosa de Elena, estaba escrito, el verdadero tesoro no se guarda, se comparte. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Era su asistente personal, alguien que él mismo había promovido desde el departamento de limpieza, después de descubrir que tenía maestría en administración de empresas. Señor Sandoval, la reunión del consejo directivo está por comenzar. Y llegó un paquete urgente del señor Ortiz. Mateo sintió que su estómago se contraía. Durante 6 meses, Gabriel Ortiz había permanecido en silencio después de la conferencia de prensa. Sin llamadas, sin amenazas, sin intentos de sabotaje. Ese silencio había sido más inquietante que cualquier confrontación directa. ¿Qué tipo de paquete? Un sobre Manila. Dice personal y confidencial. Mateo tomó el sobre con manos que ya anticipaban malas noticias. Dentro había un solo documento. Una carta de renuncia formal de Gabriel Ortiz a todas sus posiciones en el Consejo de Empresas Compartidas, junto con una nota escrita a mano. Mateo, comenzaba la carta con letra temblorosa. Durante 6 meses he intentado convencerme de que lo que hiciste fue debilidad, que te manipularon, que destruiste todo lo que habíamos construido juntos por sentimentalismo. Pero anoche, algo sucedió que cambió mi perspectiva para siempre. Mateo continuó leyendo, sus ojos agrandándose con cada línea. Mi hija mayor, Valentina, tiene 17 años. Ayer llegó a casa llorando, porque había visto el video de tu conferencia de prensa en su clase de ética. Su profesor lo usó como ejemplo de redención genuina versus arrepentimiento performativo. Y cuando me vio, me preguntó algo que me destrozó completamente. Papá, ¿tú serías capaz de hacer lo que hizo el señor Sandoval? Si supieras que estuviste equivocado durante años, ¿tendrías el coraje de admitirlo públicamente y cambiar? No pude responderle, Mateo. Me quedé en silencio mientras mi hija me miraba con ojos que esperaban que su padre fuera un héroe. Y me di cuenta de que había estado enseñándole exactamente lo opuesto. Cómo proteger tu ego a expensas de tu alma. Así que estoy renunciando. No solo a nuestras empresas compartidas, sino a la persona que he sido. Voy a buscar ayuda profesional para las acusaciones de acoso en mi empresa. Voy a implementar cambios reales. Y voy a intentar convertirme en el tipo de padre que mi hija puede admirar. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quería que supieras que tu transformación está inspirando transformaciones en otros, incluso en quienes te resistimos más. La carta terminaba con una simple firma. Gabriel. Mateo se dejó caer en su silla, abrumado por emociones contradictorias. Durante meses había esperado venganza de Gabriel. Había anticipado sabotajes y ataques. Nunca había imaginado esto. Rendición genuina y el comienzo de cambio real. Su teléfono sonó. Era Rodrigo Fuentes, quien se había convertido en su aliado más cercano durante la transformación. Mateo, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Leonardo Márquez acaba de anunciar un programa de seguridad laboral de $50 millones.
Va a contratar auditores independientes para todas sus instalaciones petroleras. Y públicamente reconoció las 14 muertes de trabajadores, comprometiéndose a compensar a las familias. Mateo sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Qué lo provocó? Según su declaración, recibió una carta anónima de uno de los hijos de los trabajadores fallecidos. El niño tiene la misma edad que Santiago. Le preguntó si su papá había muerto porque el señor Márquez pensaba que su vida valía menos que el dinero que ahorró en seguridad. Dios mío. Hay más. Fernando Silva está siendo investigado por evasión fiscal, pero se entregó voluntariamente antes de que lo arrestaran. Está cooperando completamente con las autoridades y dice que quiere limpiar su conciencia antes de que sea demasiado tarde. Mateo se quedó sin palabras. La transformación que había comenzado con su propia humillación estaba creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. La reunión del consejo. Rodrigo continuó, su voz volviéndose seria. ¿Estás preparado? Mateo miró hacia la caja fuerte abierta, hacia las fotografías y cartas que representaban 6 meses de trabajo transformador. Tan preparado como puedo estar. 1 hora después, Mateo entraba a la sala de juntas del edificio corporativo que había sido su reino durante décadas. Pero la sala había cambiado dramáticamente. Ya no estaba llena solo de ejecutivos en trajes caros. Ahora incluía a Miguel Torres, quien dirigía el Departamento de Seguridad Internacional. A Rosa, quien había asumido como directora de servicios corporativos. A Daniela, quien coordinaba programas de diversidad e inclusión. Y en el centro, con carpetas meticulosamente organizadas frente a ella, estaba Elena Vargas, quien en 6 meses se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas de la empresa. Santiago estaba sentado en la galería de observadores, junto con otros 50 estudiantes del Fondo Diego Mendoza, que habían sido invitados a presenciar la reunión como parte de su educación en liderazgo empresarial. Orden, la presidenta del consejo, Mariana Solís, golpeó suavemente con su mazo. Sí. Era una mujer de 62 años que había sido traída específicamente para supervisar la transformación de la empresa. Estamos aquí para revisar el desempeño trimestral y discutir la propuesta de reestructuración presentada por el señor Sandoval. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, quien se puso de pie lentamente. Durante 6 meses había estado trabajando en la propuesta más importante de su carrera, una reestructuración completa que redistribuiría poder y ganancias de manera más equitativa a través de toda la organización. Miembros del consejo, Mateo comenzó, su voz firme pero humilde. Hace 6 meses me comprometí públicamente a una transformación que muchos consideraron suicidio empresarial. Me dijeron que perderíamos talento, que los inversionistas huirían, que la empresa colapsaría. Hizo una pausa, permitiendo que el suspenso se construyera. Estaban completamente equivocados. Proyectó una presentación en la pantalla gigante. Los números eran asombrosos. Productividad aumentada 47%, rotación de empleados reducida a prácticamente 0, satisfacción del cliente en máximos históricos, y más sorprendente aún, ganancias aumentadas 23% a pesar de los 100 millones comprometidos al fondo educativo. ¿Cómo es esto posible? Uno de los miembros del consejo preguntó con genuina confusión. Las proyecciones indicaban pérdidas masivas. Elena se puso de pie. Su transformación de empleada de limpieza a ejecutiva tan completa que era difícil recordar cómo había sido antes. Puedo responder eso. Cuando tratas a las personas con dignidad, cuando les pagas salarios justos, cuando inviertes en su desarrollo, no solo obtienes empleados. Obtienes aliados que están personalmente comprometidos con el éxito de la empresa. Descubrimos talento oculto en 73 empleados que estaban subempleados, Miguel añadió, presentando su propia sección del reporte. Ingenieros trabajando como conserjes, contadores como empleados de cafetería, traductores certificados como recepcionistas. Cuando los pusimos en posiciones que coincidían con sus verdaderas habilidades, la productividad se disparó. Pero lo más importante, Mateo continuó, retomando el control de la presentación, es que cambiamos fundamentalmente cómo medimos el éxito. Ya no solo contamos ganancias trimestrales, contamos vidas cambiadas, familias elevadas, comunidades fortalecidas. Proyectó una nueva diapositiva que mostraba fotografías y testimonios de los primeros 100 beneficiarios del Fondo Diego Mendoza. Jóvenes que ahora estudiaban medicina, ingeniería, derecho,
artes, familias que habían roto ciclos generacionales de pobreza, comunidades enteras que estaban siendo transformadas. Este es el verdadero retorno de inversión, Mateo dijo, su voz quebrándose con emoción. Y es infinitamente más valioso que cualquier ganancia financiera. Uno de los miembros más conservadores del consejo se puso de pie. Era Héctor Ramírez, inversionista de 68 años que había estado oponiéndose vocalmente a cada reforma. Señor Sandoval, estos números son impresionantes, pero mi preocupación fundamental permanece. Usted ha propuesto redistribuir el 30% de las ganancias anuales a un fondo de participación de empleados. Eso reduce directamente los dividendos para accionistas. Tiene razón, Mateo concordó. Reduce dividendos a corto plazo, pero aumenta el valor a largo plazo de la empresa de maneras que los modelos financieros tradicionales no capturan. ¿Cómo qué? Héctor presionó. Santiago se puso de pie súbitamente en la galería de observadores. ¿Puedo responder eso? Todos se volvieron hacia el niño sorprendidos. Mariana Solís miró a Mateo, quien asintió. Adelante, Santiago. Santiago bajó de la galería con pasos firmes, cargando una carpeta que claramente había preparado para este momento. A sus 12 años, con 6 meses más de experiencia observando transformaciones corporativas, se había convertido en algo extraordinario. Un estratega que combinaba inteligencia analítica con profunda comprensión de la dignidad humana. Señor Ramírez, Santiago comenzó con respeto pero firmeza. Mi papá solía decir que hay 2 tipos de riqueza, la que se acumula y la que se multiplica. La riqueza acumulada crece lentamente y muere con la persona que la posee. La riqueza multiplicada crece exponencialmente y vive para siempre. Abrió su carpeta, revelando gráficos y proyecciones que había creado con ayuda de Miguel y otros mentores. Cuando el señor Sandoval invirtió 100 millones en el fondo Diego Mendoza, parecía una pérdida masiva. Pero vamos a rastrear el impacto real. Proyectó su primera diapositiva. 100 estudiantes recibieron becas completas. Cada uno va a ganar aproximadamente 40% más durante su vida que si no hubieran tenido educación universitaria. Eso es un incremento colectivo de ingresos de aproximadamente 120 millones de dólares durante las próximas 4 décadas. Pero hay más, continuó, mostrando la siguiente proyección. Esos 100 estudiantes van a pagar impuestos sobre esos ingresos adicionales, contribuyendo aproximadamente 30 millones de dólares al tesoro público. Van a gastar dinero en sus comunidades, creando empleos y estimulando economías locales. Y estadísticamente, el 50% va a crear sus propios programas de becas o iniciativas comunitarias. Así que la inversión inicial de 100 millones genera retornos económicos de más de 500 millones durante 4 décadas. Y eso sin contar el valor no monetizado. Crímenes evitados porque jóvenes tienen oportunidades legítimas, costos de salud reducidos porque familias salen de la pobreza, innovaciones creadas por mentes brillantes que de otro modo habrían sido desperdiciadas. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Héctor Ramírez se había quedado sin palabras ante la claridad analítica de un niño de 12 años. Pero lo más importante, Santiago concluyó, su voz adquiriendo un tono que trascendía los números, es que ustedes no pueden poner precio a lo que realmente están comprando. Redención, legado, la capacidad de mirarse al espejo y saber que usaron su poder para bien. Se volvió hacia toda la sala, haciendo contacto visual con cada miembro del consejo. Mi papá murió porque una empresa decidió que su vida valía menos que el dinero que ahorrarían en seguridad. Ustedes tienen la oportunidad de ser diferentes, de demostrar que las empresas pueden ser rentables y humanas, que el éxito no requiere sacrificar almas. ¿Y saben qué es lo más increíble? Santiago sonrió, y era una sonrisa que tenía sabiduría antigua detrás de ella. Es que cuando hacen lo correcto, cuando tratan a las personas con dignidad, cuando invierten en comunidades, las ganancias vienen solas, porque resulta que la bondad es el mejor modelo de negocios que existe. La sala explotó en aplausos. Incluso Héctor Ramírez se encontró aplaudiendo, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Moción para aprobar la reestructuración propuesta por el señor Sandoval, Héctor dijo con voz temblorosa, con la adición de que Santiago Vargas Mendoza sea nombrado asesor juvenil permanente del Consejo Directivo. ¿Qué? Santiago y Elena exclamaron simultáneamente. Segundo la moción.
Otro miembro del consejo añadió inmediatamente. Todos a favor. Mariana Solís llamó a votación. 15 manos se levantaron. No hubo oposiciones ni abstenciones. Fue unánime. Aprobado. Mariana golpeó con su mazo. La reestructuración será implementada inmediatamente, y Santiago Vargas Mendoza es oficialmente nuestro primer asesor juvenil. Elena se cubrió la boca con ambas manos, sollozando abiertamente. Miguel se acercó a Santiago y le dio un abrazo que levantó al niño del piso. Rosa gritó de alegría desde su asiento. ¿Y Mateo? Mateo sintió algo que no había experimentado en 53 años de vida. Gratitud pura, no contaminada por ego o interés propio. Gratitud por haber sido humillado lo suficientemente fuertemente como para despertar. Gratitud por Elena y Santiago, quienes habían visto potencial de bondad donde todos los demás solo veían crueldad. Gratitud por una segunda oportunidad que nunca había merecido, pero que había recibido de todas formas. Hay un último asunto. Mariana anunció cuando la celebración disminuyó. Hemos recibido una propuesta externa que el Consejo necesita considerar. El Grupo Empresarial Ortiz ha solicitado permiso para implementar un programa similar al nuestro, usando nuestro modelo como plantilla. Están ofreciendo compensación por consultoría. No, Mateo dijo inmediatamente. Todos se volvieron hacia él con sorpresa. No vamos a cobrar por compartir este modelo. Mateo explicó firmemente. Lo vamos a regalar. Vamos a crear documentación completa, guías de implementación y ofrecer consultoría gratuita a cualquier empresa que quiera hacer cambios similares. Mateo, eso podría costar millones en recursos, un miembro del consejo objetó. Lo sé, Mateo sonrió. Y va a ser la mejor inversión que jamás hagamos, porque la transformación no puede quedarse solo con nosotros. Necesita convertirse en un movimiento. Se volvió hacia Santiago. ¿Qué opinas, asesor juvenil? Santiago lo miró con ojos que brillaban con lágrimas y orgullo. Creo que mi papá estaría increíblemente orgulloso de lo que se están convirtiendo. Y en ese momento, en una sala de juntas que había sido testigo de décadas de decisiones impulsadas por codicia, algo milagroso sucedió. 15 ejecutivos votaron unánimemente para priorizar impacto humano sobre ganancias máximas. La transformación ya no era solo personal, se había convertido en institucional. Y el mundo estaba tomando nota. 3 meses después de la reunión del Consejo que había cambiado todo, Santiago Vargas Mendoza se encontró parado en un lugar que nunca había imaginado visitar. El cementerio municipal donde su padre había sido enterrado hacía casi 3 años. Pero no estaba solo. Detrás de él caminaba Mateo Sandoval, cargando un ramo de flores blancas. A su lado estaba Elena, sosteniendo una placa de bronce que brillaba bajo el sol de la tarde. Y rodeándolos, había más de 200 personas. Los 100 primeros beneficiarios del Fondo Diego Mendoza, empleados de la empresa transformada, y docenas de familias cuyas vidas habían sido cambiadas durante los últimos 9 meses. Miguel Torres llevaba una pala. Rosa había traído tierra especial de su jardín personal. Daniela sostenía una cámara, documentando cada momento para el archivo histórico que estaban construyendo. Aquí, Santiago señaló una lápida simple que decía: Diego Mendoza, ingeniero, esposo, padre, 1978-2023. Durante 3 años, esa tumba había permanecido casi olvidada, visitada solo por Elena y Santiago cuando podían permitirse el transporte hasta el cementerio. No había tenido flores frescas desde el funeral, porque el dinero que habrían gastado en flores se necesitaba para comida. Pero hoy era diferente. Señor Mendoza. Mateo habló hacia la lápida, su voz quebrándose inmediatamente. Nunca tuve el honor de conocerlo en vida, pero he llegado a conocerlo a través de su hijo, quien me enseñó todo lo que usted le enseñó a él. Y he venido a pedirle perdón. Se arrodilló frente a la tumba, colocando las flores con manos temblorosas. Perdón por ser el tipo de hombre que usted dedicó su vida a proteger a otros contra. Perdón por haber tratado a su esposa como si fuera invisible. Perdón por haber humillado a su hijo cuando él solo estaba honrando su memoria. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Pero quiero que sepa que su muerte no fue en vano. Su hijo ha tomado el dolor de perderlo y lo ha transformado en un movimiento que está cambiando vidas en toda la región. Ha convertido su tragedia en el triunfo de cientos de familias. Santiago se acercó
y puso una mano en el hombro de Mateo. Mi papá habría dicho que el perdón se gana con acciones, no con palabras, y usted ha demostrado sus acciones durante 9 meses completos. Elena se arrodilló junto a ellos colocando la placa de bronce contra la lápida. En ella estaba grabado: Diego Mendoza, fundador espiritual del fondo educativo que lleva su nombre. Sus enseñanzas sobre dignidad, conocimiento y justicia continúan transformando vidas mucho después de su partida. 2023, para siempre. Diego. Elena habló hacia la tumba con voz suave pero clara. Te prometí el día de tu funeral que nuestro hijo nunca olvidaría quién eres, que mantendría vivo todo lo que le enseñaste. Pero nunca imaginé esto. Gesticuló hacia las 200 personas que los rodeaban. Mira cuántas vidas estás tocando ahora. Mira cuántas familias están siendo elevadas porque tú enseñaste a nuestro hijo que el conocimiento es poder, que la dignidad no se negocia, que la bondad es fuerza. Su voz se quebró completamente. Te extraño cada segundo de cada día. Extraño tu risa, tus historias sobre cajas fuertes, la manera en que hacías que incluso las lecciones más complejas sonaran simples. Pero también siento que estás aquí, viviendo a través de Santiago, guiando cada decisión que toma. Santiago abrazó a su madre mientras ella sollozaba, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Durante 3 años había cargado el peso de ser fuerte para su madre, de nunca derrumbarse completamente porque ella necesitaba que él fuera su roca. Pero hoy, rodeado de una comunidad que los amaba, se permitió finalmente sentir todo el peso de su pérdida. Papá, Santiago habló entre sollozos. Hoy marca exactamente 3 años desde que te fuiste. 3 años en los que he tenido que aprender a ser hombre sin ti. 3 años en los que mamá ha trabajado tan duro que a veces olvidaba comer. 3 años en los que te he necesitado más de lo que las palabras pueden expresar. Se limpió las lágrimas, tratando de mantener compostura pero fracasando completamente. Pero también quiero que sepas que tus enseñanzas me salvaron. Cuando el señor Sandoval nos humilló, fueron tus palabras las que salieron de mi boca. Cuando tuve que defender a mamá, fue tu coraje el que sentí en mi corazón. Cuando diseñé el fondo educativo, fue tu sabiduría la que guió cada decisión. Miguel se acercó y puso una mano en el hombro de Santiago. Diego, no nos conocimos en vida, pero quiero que sepas que tu hijo me devolvió mi dignidad. Me vio cuando todos los demás me ignoraban, y ahora puedo usar mis habilidades reales para ayudar a otros como él me ayudó a mí. Rosa se acercó siguiente. Yo también tengo un hijo, señor Mendoza. Tiene la edad que tenía Santiago cuando usted murió. Y durante años, me preocupaba que mi trabajo como empleada de cafetería le enseñara que su mamá no valía nada. Pero Santiago le mostró que el valor de una persona no se mide por su trabajo, sino por su carácter. Uno por uno, beneficiarios del fondo, empleados transformados y familias completas se acercaron a la tumba. Cada uno compartió cómo las enseñanzas de Diego, transmitidas a través de Santiago, habían cambiado sus vidas. Una joven de 18 años, primera de su familia en ir a la universidad gracias al fondo, habló con voz temblorosa. Señor Mendoza, voy a estudiar ingeniería porque su hijo me dijo que las mujeres pueden construir puentes tanto literales como metafóricos. Mi papá trabaja en construcción y nunca imaginó que su hija podría diseñar los edificios que él construye. Pero ahora lo imagina. Gracias a usted. Un niño de 10 años, cuya madre había sido promovida de limpieza a gestión de recursos humanos, colocó un dibujo sobre la tumba. Dibujé un superhéroe que se parece a usted, señor Mendoza. Porque mi mamá dice que usted salvó a su familia incluso después de morir. Y eso es lo que hacen los superhéroes. Mateo observaba todo con asombro reverencial. Durante 53 años había perseguido legados basados en edificios con su nombre, en fundaciones corporativas, en artículos de revistas celebrando su riqueza. Pero nada de eso se comparaba con esto. Un hombre que había muerto en la pobreza, pero cuyo impacto se multiplicaba exponencialmente a través de las vidas que tocaba. Diego. Mateo habló nuevamente, su voz cargada con una emoción que nunca había sentido antes. Te envidio. Sé que es extraño envidiar a un hombre muerto, pero es verdad, porque tuviste algo que todo mi dinero nunca pudo comprarme. Un hijo que te ama tan profundamente, que convirtió tu memoria en un movimiento.
una esposa que te honra cada día, siendo exactamente la mujer que criaste a tu hijo para respetar. Ya pasé décadas construyendo imperios que se olvidarán cuando yo muera. Tú trabajaste en silencio, enseñando a tu hijo lecciones simples, y creaste un legado que vivirá para siempre. Eso es verdadera riqueza. Eso es verdadero éxito. Santiago sacó un sobre de su mochila. Papá, hay algo que quiero leerte. Es una carta que escribí pero nunca envié porque no sabía a dónde enviarla. Abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Querido papá, han pasado 3 años desde que te fuiste, pero siento que nuestra conversación nunca terminó. Todavía te hablo en mi mente cada día. Todavía escucho tu voz cuando enfrento decisiones difíciles. Todavía siento tu mano en mi hombro cuando necesito coraje. Quiero contarte sobre todo lo que ha pasado. Sobre cómo un hombre rico nos humilló, pero luego se convirtió en nuestro aliado. Sobre cómo mamá pasó de limpiar baños a dirigir programas que cambian vidas. Sobre cómo tus enseñanzas sobre cajas fuertes me ayudaron a abrir el corazón cerrado de un millonario. Pero más que nada, quiero que sepas que te perdono. Elena levantó la vista bruscamente, sorprendida. Santiago nunca había mencionado necesitar perdonar a su padre. Te perdono por trabajar tan duro, que a veces llegabas a casa demasiado cansado para jugar. Te perdono por tomar ese trabajo peligroso, porque necesitabas el dinero. Te perdono por morir y dejarnos solos. Lágrimas caían sobre el papel ahora, manchando las palabras. Sé que suena tonto perdonarte por cosas que no fueron tu culpa, pero durante 3 años he cargado una rabia silenciosa contra ti por dejarnos, por no haber sido más cuidadoso, por no haber luchado más duro para quedarte. Pero ahora entiendo que hiciste exactamente lo que siempre hiciste. Proteger a otros incluso cuando te ponía en peligro. Y entiendo que me enseñaste todo lo que necesitabas saber antes de irte. Me diste herramientas para sobrevivir, para prosperar, para transformar dolor en propósito. Así que te perdono. Y más importante, me perdono a mí mismo por todos los momentos en que he sentido que no era suficiente sin ti. Porque ahora sé que soy exactamente quien tú querías que fuera. Alguien que usa el conocimiento para servir, que defiende la dignidad de otros, que convierte el privilegio de la educación en responsabilidad de elevar comunidades. La voz de Santiago se quebró completamente en las últimas líneas. Te amo, papá, y prometo seguir haciendo que te sientas orgulloso cada día de mi vida. No construyendo monumentos a tu memoria, sino viviendo los valores que me enseñaste. Tu hijo para siempre, Santiago. El silencio que siguió era sagrado. 200 personas lloraban abiertamente, conmovidas por la honestidad brutal de un niño de 12 años que acababa de articular un dolor que muchos adultos nunca encuentran palabras para expresar. Elena abrazó a su hijo con una fuerza que hablaba de 3 años de dolor compartido, 3 años de ser fuerte el uno para el otro, 3 años de convertir tragedia en triunfo. Mateo se acercó lentamente y se arrodilló frente a Santiago. ¿Puedo decir algo? Santiago asintió, incapaz de hablar. Diego, si me estás escuchando desde donde quiera que estés, quiero hacerte una promesa. Voy a cuidar de tu familia como si fuera la mía. No porque los necesite para mi redención, sino porque ellos me han dado algo que nunca tuve. Propósito real. Santiago nunca va a reemplazarte como padre. Nadie puede hacer eso. Pero si me lo permite, me gustaría ser un mentor, un amigo. Alguien que asegure que tu hijo tenga todas las oportunidades que su brillantez merece. Miró directamente a Santiago. Y te prometo que cada decisión que tome en mi empresa, me preguntaré, ¿qué haría Diego Mendoza? Porque tú criaste a un hijo que entiende sobre liderazgo, integridad y dignidad humana más que cualquier ejecutivo que he conocido. Santiago extendió su mano hacia Mateo. Trato hecho. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que nunca olvides que el verdadero tesoro no está en cajas fuertes. Está en las vidas que tocas, las personas que elevas y el legado de bondad que dejas. Mateo estrechó la mano del niño, sellando una promesa que sabía que cumpliría hasta su último aliento. Miguel comenzó a cavar un pequeño hoyo junto a la tumba. Rosa añadió tierra especial. Y juntos plantaron un árbol. Un roble joven que, según el simbolismo que Santiago había investigado, representaba fuerza, longevidad y legado. Este árbol va a crecer durante los próximos 100 años, Santiago explicó, mientras todos ayudaban a plantar.
Va a dar sombra a visitantes futuros. Sus raíces van a profundizar, manteniéndolo firme durante tormentas. Y cada año que crece va a recordarnos que el impacto real no se mide en meses o años, sino en generaciones. Cuando terminaron de plantar, todos se quedaron en círculo alrededor de la tumba. Daniela tomó una fotografía que capturaría este momento para siempre. 200 personas de todas las edades y orígenes, unidas en silencio reverencial, honrando a un hombre que nunca conocieron, pero cuyas enseñanzas habían cambiado sus vidas. Hay una última cosa, Santiago dijo suavemente. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo. La primera herramienta que su padre le había dado cuando tenía 6 años. Una llave maestra simple usada para enseñarle sobre cerraduras. La sostuvo por un momento, recordando la sensación de la mano de su padre guiando la suya mientras aprendía a girar la llave exactamente correcta. Luego, con un movimiento decidido, la enterró al pie del árbol recién plantado. Para que las raíces crezcan alrededor de ella, explicó. Para que parte de él siempre esté aquí, dando fuerza al árbol que simboliza su legado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, el grupo gradualmente se dispersó. Pero Mateo, Elena y Santiago se quedaron un momento más. ¿Crees que está orgulloso?, Santiago preguntó en voz baja. Elena lo abrazó fuertemente. Mi amor, tu padre está más que orgulloso. Está asombrado, está celebrando, y está diciéndote que sigas adelante, que sigas cambiando el mundo, que sigas honrando su memoria exactamente como lo has estado haciendo. ¿Y tú, mamá? ¿Estás bien? Elena miró hacia la tumba, luego hacia su hijo, luego hacia Mateo, quien había pasado de ser su humillador a ser parte de su familia elegida. Por primera vez en 3 años, dijo con voz llena de asombro. Estoy más que bien, estoy completa, no porque el dolor desapareció, sino porque aprendimos a convertirlo en algo hermoso. Mateo puso una mano en el hombro de Elena y otra en el de Santiago. Diego Mendoza nunca construyó edificios con su nombre, nunca acumuló millones de dólares, nunca apareció en revistas celebrando su éxito, pero construyó algo infinitamente más valioso, una familia que entiende que el verdadero legado se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Y gracias a él, Mateo continuó, su voz quebrándose con emoción final, un hombre que había perdido su alma la encontró nuevamente. Gracias a él, cientos de familias tienen esperanza. Gracias a él, un movimiento de transformación está cambiando cómo las empresas tratan a las personas. Ese es el tipo de riqueza que nunca muere. Ese es el tipo de éxito que trasciende generaciones. Ese es el tipo de legado que convierte a un hombre ordinario en extraordinario. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, Santiago se volvió una última vez hacia la tumba de su padre, hacia el árbol recién plantado, hacia la placa que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en 3 años. Paz completa. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido la lección final que su padre había querido enseñarle, que el amor verdadero nunca muere, se transforma, se multiplica, se convierte en acciones que cambian el mundo. Y mientras Santiago Vargas Mendoza caminaba hacia su futuro, de la mano de su madre y acompañado por el hombre que había pasado de enemigo a aliado, sabía una cosa con certeza absoluta: su padre viviría para siempre, no en lápidas de mármol o monumentos caros, sino en cada vida cambiada por el Fondo Diego Mendoza, en cada empleado tratado con dignidad en lugar de desprecio, en cada niño que aprendería que el conocimiento es poder y que la bondad es fuerza, en cada millonario que aprendería que el verdadero tesoro no se guarda en cajas fuertes, se comparte, se multiplica y vive para siempre en los corazones que toca.